¿Me escuchan, por favor? ¿Me escuchan? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Soy el doctor Héctor Delgado, médico oftalmólogo asistente del servicio del Hospital Hipólito Unanue. Bien, vamos a tocar una patología que es una patología muy frecuente, no solamente para el médico oftalmólogo, sino para el médico en general, ¿ya? Es una patología muy frecuente, que es la conjuntivitis, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de conjuntivitis, hablamos de un proceso inflamatorio de esta membrana que recubre, ¿no?, la parte intermedia del ojo, se podría decir, ¿no? Es como la piel del ojo prácticamente, que se llama la conjuntiva. Entonces, esta conjuntiva tiene unas subdivisiones, ¿no? Que es la conjuntiva palpebral, ¿ok? Es la parte que está unida a los bordes palpebrales, fundamentalmente están adheridos a ese tejido, ¿no?, fibrocartilaginoso que se llama el tarso. Tenemos el fondo de saco, ¿no? Cuando nosotros nos bajamos la parte del tarso, ¿correcto? Entonces vemos una membrana, ¿no?, que está suelta, redundante, que vendría a ser todo el fondo de saco, que es normalmente donde vemos la legaña. Y la conjuntiva vulvar, que es aquella que está cubriendo esa parte blanquecina del ojo que se llama la esclera, ¿correcto? Y que está unida a esa capa que está debajo de esa conjuntiva, que es la cápsula de Tenon. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de conjuntivitis, hablamos, como bien dijimos, del proceso inflamatorio de la conjuntiva, ¿no? Que se puede diferenciar de varias alternativas, ¿no? Si me ingresó, ¿qué les digo? Un poco de polvo al ojo, si me sobé, se inflamó la conjuntiva. Es una conjuntivitis. Por eso es que la conjuntivitis tiene diferentes clasificaciones. Muchas veces, ese cuerpo extraño que ingresó, el polvo, el agua, algún compuesto, pues obviamente va a generar una inflamación y que se va a autolimitar. Muchas veces la superficie ocular, gracias a la lágrima, pues obviamente se va perdiendo muchos de esos cuerpos extraños que ingresan al ojo. En otros casos, cuando ya es un proceso netamente infeccioso por algún agente, pues puede dar origen a problemas más serios y que necesiten un tratamiento antibiótico probablemente, ¿no? Podemos tener una conjuntivitis aguda o podemos tener una conjuntivitis que se asocia a otro tipo de bacterias, que se asocian a otro grupo que también son importantes, de los virus, ¿correcto? Y que esta clasificación nos va a ayudar a poder clasificarlas. Tenemos, por ejemplo, el grupo de las conjuntivitis alérgicas, dentro de las cuales son un grupo estacionario o que tenemos pacientes que tienen ya un cuadro alérgico de fondo, pacientes asmáticos, pacientes alérgicos. Tenemos otro grupo que ya tenemos las conjuntivitis bacterianas, que ya se asocian a procesos en los cuales el paciente ya va a tener un agente que está condicionando algún agente infeccioso fundamentalmente. Tenemos a las conjuntivitis víricas, virales, que son un grupo de conjuntivitis que muchas veces tienen un tiempo de duración, como todos los procesos virales, pero que son muy contagiosas, un grupo de conjuntivitis muy contagiosas. Ya tenemos otro grupo de las conjuntivitis químicas que se van a asociar a procesos fundamentalmente de ingresos de algunas sustancias, ¿no? Ya sean ácidos, ya sean álcalis, ya sean alguna sustancia que puede ingresar al ojo, o que se asocien a un cuadro determinado del ingreso de cuerpos extraños, de los pacientes que son soldadores o que en la calle le ingresó algún cuadro. Algunos factores de riesgo. ¿Qué factor el paciente que ya tenía, por ejemplo, a nivel de nervio facial y que impida que el paciente cierre el ojito? Pues va a tener una conjuntiva que está expuesta,
obviamente al polvo, al aire, al contacto físico, los fomites en general, y que pueden generar una infección, obviamente, agregada. Anomalías del borde palpebral, pacientes que tengan mucha grasa en las pestañas, que eso se llama blefaritis, pues tienen mucha más predisposición a tener este tipo de infecciones conjuntivales. Cierre palpebral incompleto, como vemos en la imagen, es un paciente que tiene un lagoftalmos, o sea que el paciente no termina de cerrar totalmente el párpado. Tenemos múltiples pacientes, por ejemplo, pacientes con artritis reumatoidea o pacientes que tienen alguna disfunción de las glándulas de meibomio, pues van a tener pacientes con ojo seco. Como vemos en la imagen de arriba, ¿no? Niños que nacen, por ejemplo, con una dacrocistitis o pacientes que van teniendo una obstrucción de las vías lagrimales, entonces la lágrima que normalmente va a drenar por los puntos lagrimales superiores e inferiores, fundamentalmente casi el 70% por el punto lagrimal inferior, pues al estar obstruida, entonces esa lágrima no tiene un desembalse y va generando secreciones que van regresionando desde la vía lagrimal y que generan infecciones. Otro grupo también tenemos a los pacientes usuarios de lentes de contacto. Este grupo de pacientes también, el cuerpo extraño, el lente de contacto se comporta como un cuerpo extraño. Entonces, si no tenemos los cuidados, la higiene fundamentalmente, las manos para ponernos el lente de contacto, pues vamos a generar una infección también, no solamente a nivel conjuntival, sino también a nivel de la córnea, ¿correcto? Porque puedes generar una laceración corneal. Pacientes que también que han sido, han tenido accidente, que han tenido algún trauma ocular, ya sea trauma ocular cerrado o abierto, pues también tienen mayor predisposición. Y obviamente los pacientes inmunosuprimidos también son factores de riesgo para este tipo de conjuntivitis. Cuando hablamos de conjuntivitis bacteriana aguda, estamos hablando, como bien se dice, un cuadro de inicio rápido, de inicio agudo, que empieza unilateralmente y obviamente en el transcurso de las horas pues se comporta de forma bilateral, casi con entre un día, 2 días de diferencia entre un ojo y otro. Aparece un enrojecimiento en la zona, una picación, sensación de cuerpo extraño, una sensación como si tuviéramos arena dentro del ojo, quemazón, y al despertar, pues amanecemos con los párpados o las pestañas pegadas que nos dificultan la apertura palpebral. Y nos damos cuenta que tenemos una secreción de inicio blanco amarillenta y en el transcurso de los días se va poniendo un poco más amarillenta o verdosa, ¿no? Entonces, esa es la característica de una conjuntivitis bacteriana aguda, ¿no? En que tenemos al agente, al Staphylococcus aureus, como el agente más frecuente. En los grupos, ¿no?, más adultos, pues podemos tener al Streptococcus pneumoniae, ¿no? Y en pacientes que también pueden tener alguna infección de transmisión sexual, pues tendremos al grupo de la Neisseria gonorrea, a la clamidia. Muy bien. Las conjuntivitis bacterianas fundamentalmente son por contacto mano-ojo, ¿no? O a través de fomites o a través de algún contacto con algún agente que tenga el cuadro infeccioso. Muchas veces va a haber una descomposición de la flora normal del ojo, ¿no? Como ven, factores extrínsecos, como les comentaba anteriormente, una obstrucción de la vía lagrimal que genere que haya el reflujo anormal, ¿no?, de los agentes patógenos, ¿no?, y que pueden generar este cuadro de la conjuntivitis. Inoculación de sustancias contaminadas del medio, ya sean cuerpos extraños, ya sea a través de los productos de belleza que utilizan las mujeres, a través, ¿no?, para las pestañas, los rímel, en general, también son factores que pueden contribuir a estas conjuntivitis bacterianas. Después de un periodo variable de incubación, ¿no?, que puede ser en 24, 48 horas, vamos a tener estas características que son importantes, ¿no?, que ingresan dentro del síndrome de ojo rojo, ¿no? Vamos a tener un ojito en el que vamos a tener la conjuntiva eritematosa, vamos a tener la sensación de cuerpo extraño,
En el transcurso de los días puede aparecer un lagrimeo, ¿no? Ya vemos la legaña que se va pegando en las pestañas, ¿no? Y se va tornando amarillo verdoso en el transcurso de los días, ¿ok? Este cuadrito que vamos a ver, ¿no? Nos da la diferenciación de la forma cómo se manifiestan las diferentes conjuntivitis. Nosotros cuando tenemos una conjuntivitis alérgica, va a tener algunas características que son importantes. Por ejemplo, vamos a ver que hay picazón, vamos a ver que hay un poco de secreción filamentosa, sí, pero no vamos a tener una secreción mucopurulenta. En las conjuntivitis virales no va a haber legaña tampoco, jóvenes, no va a haber una secreción. Lo que va a haber es más probablemente secreción mucosa, ¿no? Y obviamente la sensación de dolor, de malestar, que va a ir pasando en el transcurso de las semanas. Muy bien. A nivel de la inspección, nosotros vemos un ojo rojo, pero conjuntival, total, a nivel de la conjuntiva, una hiperemia. Vamos a ver el fondo de saco inflamado y con presencia de legaña en ese fondo de saco. Y vamos a ver un párpado edematoso, ¿no? El paciente que tiene conjuntivitis se soba mucho el ojito, se soba, se frota, porque también genera picazón esta conjuntivitis. Entonces, la historia natural de la conjuntivitis bacteriana, normalmente muchas de ellas se van a autolimitar solas, ¿ok? Y la finalidad de estas conjuntivitis es darles el tratamiento adecuado en el momento adecuado. Muy bien. El tratamiento va destinado a nivel de las conjuntivitis, recuerden esto, al uso de antibióticos tópicos. El uso de antibióticos orales, ¿no? Sistémicos, no nos van a ayudar a mejorar esta conjuntivitis. Normalmente, a nivel hospitalario, nosotros empezamos los tratamientos usando, por ejemplo, quinolonas, ¿no? Como el ciprofloxacino, y vamos subiendo, ¿no? En el uso, por ejemplo, con moxifloxacino, levofloxacino, ¿no? O a veces podemos utilizar algunos aminoglucósidos, por ejemplo, como la tobramicina. Los pacientes muchas veces vienen manejados de los centros de salud con el uso de gentamicina, que muchas veces ya ha generado bastante resistencia. Y tenemos pacientes que vienen tratados con gentamicina y que no mejoran. En pacientes pediátricos, en las primeras etapas, podemos utilizar la combinación del ciprofloxacino. En algunos casos utilizamos también el cloranfenicol, pero fundamentalmente utilizamos quinolonas desde el ciprofloxacino hacia arriba. Muy bien. Nosotros el tratamiento lo damos, por ejemplo, el tratamiento para conjuntivitis es normalmente el uso de antibióticos que no sean combinados. ¿A qué me refiero? A que el tratamiento para la conjuntivitis viene el uso de, por ejemplo, de ciprofloxacino más un corticoide como la dexametasona. Recordemos que los corticoides mal usados pues pueden generar aumento de la presión intraocular. Entonces, lo que nosotros hacemos es darle un poco espaciado y cuando vemos que hay mucha inflamación, podemos asociarle un corticoide. Normalmente hay que esperar el tiempo de evolución, que son 48 horas después del inicio del tratamiento, y darle, por ejemplo, una tobramicina, que es, por ejemplo, un aminoglucósido solo, o darle un ciprofloxacino, que es una quinolona, y darlo sin asociaciones como el caso de los corticoides. Darle cada 4 horas por un periodo de 7 días. En los pacientes que tengamos, sobre todo en los niños, que es difícil poder darles una aplicación con gotas, pues podemos utilizar también, en cierto momento, el uso de ungüentos que tengan, por ejemplo, asociaciones también, o puede ser solamente el ciprofloxacino, o aminoglucósidos, como les dije, como la tobramicina, pero sin asociaciones. Importantísimo es que el paciente, antes de la aplicación, ¿no?, de las gotas o del ungüento, hacer una limpieza, puede ser con una gasa, con una compresa tibia, de limpiar la superficie,
¿no? Sobre todo de las pestañas del párpado, donde se acumula bastante secreción, donde se acumula bastante legaña. ¿Ok? Entonces, si tenemos pacientes que tienen una infección ya no tan leve, podemos darle las gotas durante el día y el ungüento dentro del fondo de saco. O sea, bajamos el párpado inferior y colocamos el ungüento durante la noche. Muy bien. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Pues como les explicaba, ¿no? Siempre hay que verificar los párpados para ver que no haya cuadros inflamatorios, ¿no? Que nos está haciendo una blefaroconjuntivitis, es una de las complicaciones principales. Otra complicación es cuando nos pasa, ¿no? Que iniciamos un tratamiento antibiótico y no le damos por el tiempo adecuado. A veces le damos 2 días, 3 días, el paciente empieza a mejorar y luego del quinto, sexto día que ya no se usó el tratamiento, pues el paciente empeora. Entonces, eso es importante, dar por el tiempo adecuado, por lo menos mínimo 6 a 7 días. En los pacientes que ya nos han hecho una blefaroconjuntivitis, siempre hay que evaluar el párpado. Son pacientes que tienen mucha tendencia a tener grasita en ese borde palpebral, que es un foco para que exista, ¿no? La presencia de parásitos, por ejemplo, como ácaros como el Demodex folliculorum, o en pacientes que tienen mucha grasita, ¿no? En la cara, o pacientes que viven en lugares donde hay mucha suciedad, pues se asocia la presencia de estos parásitos en el borde palpebral, haciendo un ciclo de casi 21 días, y que favorecen a la presencia de estas blefaroconjuntivitis. Importante asociarlo esto a una buena limpieza de las pestañas, de los párpados, ¿no? Lavarlas para que disminuya las posibilidades de infección. Muy bien. Tenemos otro tipo de conjuntivitis, ¿no? Por ejemplo, la conjuntivitis por clamidia en el adulto, ¿no? Es una infección oculogenital causados por los serotipos D y K de la clamidia trachomatis. Hace poco en el hospital hemos visto un caso, o sea, hay un tipo de conjuntivitis como la conjuntivitis bacteriana, en la que tenemos la característica clínica que el paciente nos viene con secreción, con legaña, y que obviamente darle un tratamiento en 1 o 2 días mejora. Pero tenemos un paciente como este caso de conjuntivitis por clamidia, en el cual el paciente está con tratamiento, por ejemplo, con ciprofloxacino, con moxifloxacino. Este paciente lo habían visto en el Instituto Nacional de Oftalmología. Esta paciente, después de 3 días que no mejoraba, el ojo seguía rojo, se fue al hospital Rebagliati, le dieron otro tipo de tratamiento y el paciente seguía complicado. Vino aquí, entonces veíamos que no mejoraba, entonces le hemos mandado a hacer un cultivo de la secreción conjuntival que no era muy intensa, ¿no? Y obviamente encontramos que era por clamidia, ¿no? Entonces, en estos casos que vemos de conjuntivitis que no mejoren, ¿no? Pues hay que indagar un poquito sobre los antecedentes de exposición sexual. Entonces, nosotros le preguntamos a la paciente si había tenido algún contacto sexual, ¿no? Si tenía secreciones vaginales en general, ¿no? Y obviamente después de conversar un poco personalmente con ella nos dijo que sí, ¿no? Entonces, obviamente era una infección de transmisión sexual y el tratamiento es totalmente diferente, ¿no? En este caso, no solamente hay que dar un tratamiento en gotas, sino también darle antibióticos sistémicos, ¿no? En algunos casos podemos utilizar ceftriaxona o podemos utilizar acitromicina bioral o se puede utilizar también hasta ciprofloxacino, ¿no? Y asociarlo con gotas, inclusive podemos también ahora tenemos acitromicina en gotas y el paciente mejoró después de 2, 3 días de tratamiento. Entonces, este tipo de infecciones, tanto para clamidia como para Neisseria gonorrhoeae, es importante preguntar el antecedente y la característica clínica de cómo se presentan este tipo de conjuntivitis, que no tiene mucha legaña, que es un ojo inflamado, que ha sido tratado con varios antibióticos y que no mejora. Normalmente los tratamientos en oftalmología, que vemos una conjuntivitis normal, casi son, se podría decir, de un tratamiento básico, como les digo, con el uso de las quinolonas. Si vemos que es un paciente que tiene otras características clínicas, lo ideal siempre va a ser hacerles un cultivo, ¿no? De la secreción, un tibiograma, para poder saber con qué agente
estamos tratando, ¿ok? En el caso de la conjuntivitis neonatal por clamidia, ¿no? Es una de las causas más frecuentes, ¿no? Sobre todo en los pacientes que han tenido un parto vaginal, ¿no? Transmisión durante el parto, en la que vamos a ver un cuadro inflamatorio. Estos pacientes no son tratados a tiempo, nos hacen una cicatrización conjuntival. En los casos que los pacientes no sean tratados, pues empiezan a generar unas opacidades en la córnea, ¿no? El tratamiento normalmente puede ser pues con macrólidos, con el uso de tetraciclinas también, ¿no? Cuando ya se hacen más graves estos casos y no son tratados, pues se presentan casos como el que estamos viendo, infiltrados. Cuando evertimos el párpado encontramos unas láminas tarsales, unos folículos bastante elevados. Y como vemos en la parte de abajo, empieza a haber como unos neovasos que van hacia la zona de la córnea que se llama un panus corneal. Salen unos vasos y salen unas opacidades blanquecinas que son definitivas y que eso no mejora, ¿no? En los casos, ya cuando hablamos de un tracoma, hay clasificaciones, ¿no? En el caso que hay esas epidemias, ¿no? En la zona fundamentalmente de países como la India, este tracoma pues genera discapacidad visual, ¿no? Porque obviamente los párpados se van metiendo se van doblando prácticamente y se van introduciendo las pestañas hacia la córnea, generando opacidades corneales que obviamente, y deformación de los párpados, ¿no? Entonces el tracoma es una enfermedad muy severa. Muy bien. Entonces, conjuntivitis bacterianas, resumen, es el manejo de acuerdo a la sintomatología del paciente, ¿no? A través del uso de antibióticos adecuados y observar la sintomatología del paciente, la característica de las secreciones para ver si es necesario asociarles algún corticoide y darles un tratamiento por 7 días. Si vemos que no mejora, hay que sacar un cultivo, un antibiograma, ¿no? De la secreción conjuntival, mandarla a analizar y ver qué nos sale el resultado, ¿no? En base a eso le vamos a dar un tratamiento al paciente. En el caso de las conjuntivitis virales, son un grupo de conjuntivitis, ¿no? Como por ejemplo tenemos aquí la fiebre adenofaringoconjuntival. Esta fiebre adenofaringoconjuntival es producida por el adenovirus 3 y 7. A veces empieza como un resfrío, como malestar general, faringitis, fiebre. Es muy contagiosa, empieza unilateralmente, empieza con un enrojecimiento marcado, mucho más que una conjuntivitis bacteriana, y que luego se hace bilateral. Recuerden esto para hacer el diagnóstico de conjuntivitis virales. El enrojecimiento es un rojo intenso y que se asocia a no presencia de legaña, pero sí presentan adenopatías. Fundamentalmente empieza a haber adenopatías preauriculares que ya nos orientan a saber que es un cuadro viral. No tiene un tratamiento más que darle un tratamiento sintomático. ¿Okay? Estas conjuntivitis virales generan mucho ardor, jóvenes, mucho dolor, por lo tanto debemos trabajar con antiinflamatorios oculares, por ejemplo, como el bromafenaco, que es un AINE, y bastante lubricante. Los procesos virales van a tomar un tiempo de duración más o menos de 2 semanas en que van a ir bajando esa sintomatología. La queratoconjuntivitis hemorrágica epidémica ¿no? Cerosas, características a nivel de los párpados, también hiperémica, muy continuo, el uso de aire, esperar el tiempo de 1 a 2 semanas que va a ir bajando la presencia del virus. La queratoconjuntivitis epidémica, producida por los adenovirus el 8 y 19, este tipo de lesiones que genera la queratoconjuntivitis epidémica son lesiones satélites, ¿no? Que se llaman queratitis numulares, que son los infiltrados inflamatorios que aparecen en la córnea. Nosotros los citamos a los pacientes
por lo menos cada 4 o 5 días en que les vamos dando dosis de corticoides tópicos, ¿no? Prolongadas para que vayan generando un proceso de desinflamación de esa córnea, porque nos pueden quedar después unas lesiones blanquecinas en las satélites en la córnea, ¿no? Entonces, siempre hay que estar evaluando la córnea de estos pacientes. Igual, el tratamiento son lubricantes, el uso de AINES tópicos y corticoides, ¿no? Muy básicos al 1%, ¿no? Para evitar, perdón, estas lesiones satélites de la córnea. Muy bien. Entonces, en el caso de las conjuntivitis virales, lo importante, hacer un buen diagnóstico, son casi las únicas que se asocian a la presencia de adenopatías preauriculares, submandibulares, ¿no? Retroauriculares, y que eso nos da el diagnóstico de este tipo de conjuntivitis. Y son muy contagiosas, o sea, si el paciente va a su casa, va a contagiar a la esposa, a los hijos, rápidamente. Muy bien, tenemos otro grupo que son las conjuntivitis alérgicas. Estas conjuntivitis alérgicas, ¿no? Son un grupo en la cual nosotros tenemos que indagar sobre el antecedente de atopía que tienen los pacientes, ¿no? Preguntar a la familia si ha tenido asma, si tienen rinitis, y que estacionariamente se van presentando estas conjuntivitis en este tipo de pacientes. Se producen por el polvo, el polen, ¿no? Pacientes que han tenido asma. Entonces, la conjuntivitis atópico-alérgica característica. Nosotros vamos a ver esos pacientes y vamos a ver como un enrojecimiento en el ojo, pero como si el ojo estuviera lagrimeando, ¿ok? Entonces, en la bacteriana, secreción, legaña. En la adenovírica, pues obviamente mucho enrojecimiento, mucho dolor, mucho ardor, no secreción, no legaña, casi no hay lagrimeo. En cambio, en las conjuntivitis atópicas o alérgicas, a diferencia de las otras, genera mucha picazón, jóvenes, mucha picazón, como el ojo se ve como si estuviera lagrimeando, el paciente estuviera llorando, ¿no? Normalmente hay que trabajar con los alergistas en poner vacunas que se trabajan o identificar cuáles son los alergenos de esos pacientes para evitarlos, porque esos alergenos que muchas veces son el pelaje animales, que muchas veces son la presencia de ácaros en casa, pues obviamente condicionan de mayor manera, ¿no? A que los pacientes tengan esas molestias, ¿no? El tratamiento cuando hay dolor asociado a ese tipo de alergias, pues el uso de AINES, compresas frías, el uso de antihistamínicos y el uso de corticoides. Muy bien. En el caso de la conjuntivitis primaveral, pues obviamente es una etapa estacionaria, ¿no? La época de polinización que ya se está viniendo en vez de septiembre y que son épocas que los pacientes alérgicos acuden con mucha más frecuencia pues a los consultorios, ¿no? Entonces, son temporales, este tipo de pacientes siempre tienen que estar con su tratamiento con antihistamínicos. En el caso en el caso de los pacientes con este tipo de trastornos, siempre nosotros tenemos que asociar el uso de antihistamínicos siempre recuérdenlo, con lubricantes oculares. O sea, les tenemos que darle siempre porque los antihistamínicos disminuyen la presencia de la secreción, entonces la lágrima de los lubricantes. Normalmente pacientes que están asociados a asma, a rinitis, ¿no? Que normalmente empiezan en las primeras etapas entre los 5 a 8 años y van mejorando, ¿no? Entre los 15 y 16 años. Clínicamente, nosotros, cuando los pacientes ya tienen una alergia severa, pues ya es un cuadro clínico más intenso, que nosotros cuando vertimos los párpados, pues encontramos ya unas papilas inflamadas en esta zona de la conjuntiva, ¿no? Las papilas gigantes, y que generan mucha incomodidad cuando el paciente cierra los ojos, mucho ardor. En este tipo de pacientes, pues obviamente, ¿no? Que tienen mucha picazón, ya van a tener lagrimeo, fotofobia, o sea, la luz les incomoda bastante, ¿no? Entonces, normalmente el tratamiento que nosotros debemos de darle ya no solamente es el uso de antihistamínicos, sino hay que asociarlo a corticoides, ¿no? Darles por un periodo mínimo de 2 semanas y ir evaluándolos periódicamente para ver cómo va esa alergia, ¿no? En el caso
antihistamínicos, pues tenemos la presencia de medicamentos como la olopatadina, ¿no? Uso de corticoides, también tenemos la presencia de corticoides, ¿no? Como la prednisolona que le podemos dar a nuestros pacientitos, fluormetolona también podemos darles, y recuerden el tratamiento vendría el uso de antihistamínicos, corticoides y de lubricantes, siempre sin preservantes. Las lágrimas y los medicamentos que traen preservantes, pues pueden generar toxicidad mayor corneal, ¿no? Incomodidad en los pacientes porque están utilizando varias gotas. Muy bien. Entonces, para recapitular en el tema de las conjuntivitis alérgicas, identificar los factores de riesgo del paciente, trabajar conjuntamente con los alergistas, con el dermatólogo, ¿no? Para mejorar esa atopía de nuestro paciente. Y en los casos de pacientes que sean por conjuntivitis estacionarias, o sea, alejar los alergenos que pueden estar incrementando las molestias en nuestro paciente, y usar por periodos largos los antihistamínicos, los corticoides, sí, de manera moderada, y siempre asociado de lubricantes oculares. Muy bien, tenemos otro tipo de conjuntivitis, que son las conjuntivitis físicas y químicas, ¿no? Que se asocian fundamentalmente a la exposición de fuego, a la exposición, por ejemplo, hoy en día por la pandemia, el uso de alcohol, ¿no? Que ingresaba a los ojos, álcalis, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ácidos sulfúricos, álcalis que dañan mucho la conjuntiva y la córnea, ¿no? Entonces, el tratamiento fundamentalmente cuando ingresen cualquier tipo de sustancias es el lavado ocular continuo. Recuerden, el lavado ocular continuo, mínimo 15 a 30 minutos, limpieza con gasa, echarle bastante agua. Si tenemos agua en botella, ¿no? O sea, un agua un poco más estéril, pues sería lo ideal. Antes del agua el agua corriente, el agua del caño, ¿no? De casa, ¿no? Entonces, o el agua de ríos, todo eso, o sea, habría que evitarlo, ¿no? Fundamentalmente hay que evitar que sea un agua sin gas, ¿no? Que podamos lavar con 2, 3 litros, eso sería lo ideal. Cuando hay mucho dolor, pues hay que llevarlos, ¿no? A los hospitales. El Instituto Nacional de Oftalmología tiene 24 horas, acá los hospitales también. Entonces, poner anestesia porque pueden generar mucho dolor. Por ejemplo, tenemos uno de los agentes que más genera dolor, es por ejemplo cuando se cortan los cactus o las tunas, y cuando lo cortan con un machete, es muy frecuente en los pacientes que vienen que ingresa esta sustancia lechosa de la planta y que entra a los ojos y que genera un dolor intenso. Los pacientes vienen de rodillas de dolor porque es muy intenso. Tenemos que lavarles 1 hora, media hora, ¿no? Lavarle a chorro para que pueda salir ese producto, ¿no? Lechoso que ingresa y que genera mucha inflamación en el ojo, ¿no? Miren cómo puede quedar una quemadura por álcali. Ahí tenemos una quemosis, ¿no? La quemosis es la inflamación de la conjuntiva. Miren a nivel de fondo palpebral, totalmente inflamado. Obviamente también ha habido alguna lesión ya en la córnea, ¿no? De un cuerpo visual, más allá de la complicación que nosotros tenemos que aprender a clasificar, ¿no? Que los traumas oculares van a ser a globo abierto o a globo cerrado. Si es a globo abierto, pues va a haber lesión de conjuntiva, de esclera, puede haber alguna exposición de la parte interna del ojo, puede haber un desprendimiento de retina. Cuando hay un trauma ocular cerrado, pues obviamente, producto de la alteración, puede haber algún desgarre de la conjuntiva, ¿no? Una laceración de la conjuntiva y que nosotros tenemos que evaluarla, ¿no? O que haya ingresado un cuerpo extraño a nivel de la conjuntiva y de la córnea. Pero como estamos hablando de la conjuntiva, pues vamos a evaluar una hiperemia conjuntival. Si el paciente tiene una herida de 2, 3 días, probablemente ya haya un poco de legaña también en el ojito, hay que darle tratamiento, ¿no? Y manejar el dolor, la inflamación, de acuerdo a lo que nosotros veamos. Como vemos aquí, por ejemplo, una conjuntivitis traumática nos puede dar una laceración conjuntival que ese paciente debería ingresar a sala de operaciones para poder cerrar esa conjuntiva, ¿no? Ponemos un nylon 10 ceros, cerramos la conjuntiva, después de 6 días podemos retirar los puntos y ya
esa conjuntiva queda suturada, ¿no? Igual darle un tratamiento antibiótico dependiendo del agente por 6, 7 días, ¿no? Manejar el tema del dolor, de la inflamación también con nuestro paciente. Muy bien. Tenemos otro grupo de pacientes que tienen, por ejemplo, una conjuntivitis actínica, ¿no? Son un grupo de pacientes que, por ejemplo, se han ido a un nevado y han tenido el reflejo de la luz que les ha dado en el ojo y que vienen con mucho dolor, ¿no? Fundamentalmente a nivel de conjuntiva y de córnea, ¿no? Que puede generar un proceso de queratitis, ¿no? O pacientes que son soldadores y que han tenido contacto con la luz de la soldadura y no han usado un lente de protección. Entonces, ese tipo de pacientes vienen con mucho ardor, dolor, enrojecimiento, hasta inclusive un poquito de baja de visión por inflamación corneal. En este tipo de pacientes, pues lo que hay que hacer es netamente parchar el ojito, ¿no? De pronto ponerles un ungüento antibiótico, parchar el ojito. Cada parpadeo genera más inflamación de la conjuntiva de la córnea, entonces el ojito parchado, pues obviamente va a estar más descansado y al día siguiente va a estar con mejor evolución, de pronto darle algún antiinflamatorio, de pronto darle algún lubricante y el paciente va a mejorar. Muy bien. Muy bien. A nivel de conjuntiva también tenemos tenemos varios tipos de lesiones, pero dos muy frecuentes. Uno es la pingüécula. Ustedes de pronto tienen algún familiar o ustedes mismos, ¿no? O algún paciente que le van a ver como una lesión media blanquecina amarillenta en la parte blanquita del ojo, ¿no? Que no ha crecido mucho, pero que sí estéticamente a veces no nos gusta tenerlo. Y es una pingüécula, ¿no? Que son unos nódulos amarillitos de borde elevadito que salen por la exposición al sol, a la radiación, al polvo, a la tierra, a la humedad. Y que ese es el inicio de lo que va a ir en el tiempo si seguimos exponiéndonos a estos agentes, que se llama el terigium, ¿no? Como vemos aquí, es un tejido fibrovascular, ¿no? Que va creciendo y que va invadiendo ya la zona de la córnea y que va teniendo diferentes etapas en su crecimiento. Mientras más nos exponemos al polvo, a la tierra, al sol, mientras vamos a la playa, pues obviamente tenemos algunas personas más predisposición a que crezca ese tejido, ¿no? Es un tejido que normalmente es benigno, que si es que no es muy grande, pues podemos tenerlo ahí y no va a generar ningún daño, ¿no? Y si pues obviamente no nos gusta, pues podemos operarlo, ¿no? Entonces es un pliegue casi triangular, ¿no? Normalmente nosotros lo dividimos en cabeza, cuerpo y cuello, ¿no? La cabeza que va fundamentalmente hacia la zona de la córnea y que toma el nombre de pterigium, ¿no? Este pterigium, como bien les dije, igual que en la pingüécula, sale por la exposición al sol, a la radiación, a la humedad, ¿no? Al polvo, y que sale en las primeras etapas casi de la adolescencia, ¿no? Y obviamente va creciendo de acuerdo a la exposición que nosotros tengamos a estos agentes. Entonces, ese pterigio nos da una hiperemia conjuntival. Si lo sobamos, se va a inflamar, ¿no? Hay que darle tratamiento con antiinflamatorios, con lubricantes para bajar esa inflamación, ¿no? Y sí es importante operarlo cuando ya está invadiendo la zona del eje pupilar, o sea, la zona del centro donde vemos nosotros, si ya está creciendo, pues obviamente sería bueno operarlo, ¿no? ¿Ok? Entonces, la cirugía de pterigium es sacar esa carnosidad, hacer un raspado a nivel de la córnea y colocar un injerto en la zona del pterigium que estaba en la zona del lecho, se llama conjuntival, ¿no? Entonces, normalmente lo que nosotros aconsejamos a los pacientes es el uso de lentes oscuros, pero que tengan un filtro UV de más o menos de 400. O sea, a veces el paciente, las personas piensan que usando un lente oscuro pues me está protegiendo del sol. Y no es así, o sea, los lentes tienen que tener un filtro especial, sobre todo estas personas que tienen mucha predisposición a que les quiera crecer. Y después de que nosotros los operamos, pues también les aconsejamos este tipo de lentes porque si ha tenido el crecimiento, pues puede volver a crecerle siempre y cuando el paciente siga con esas mismas formas de exposición, ¿no? El pterigium cuando crece mucho y ya
llega hasta la zona del eje pupilar, pues nos va a dejar esa manchita blanquecina, nos puede dejar un astigmatismo producto de la tracción que está generando el pterigio, ¿no? Entonces, ¿cuándo operarlo al paciente? Fundamentalmente, cuando estéticamente al paciente no le gusta tener la carnosidad, cuando se pone muy rojito, cuando ya molesta, cuando hay mucho ardor, o cuando está creciendo mucho y ya está comprometiendo la parte central del ojito. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Doctor, sí, buenas. En el caso del glaucoma, que también se da lo que es el síndrome del ojo rojo, ¿cómo lo podrían diferenciar más o menos clínicamente, no? O sea, no con la medición de la presión intraocular. Claro. Uno en el glaucoma no va a haber, en diferencia de que el glaucoma con el pterigio o con el, no le escuché, por favor, En el con la ojo rojo. conjuntivitis. Ajá, con la conjuntivitis. Ah, ya. No, la característica